Creo que los compañeros han hecho un despliegue amplio del contenido del programa y sus implicaciones. Pero pienso que es importante tratar de desentrañar la manera como se confeccionó ese programa. Y en verdad, pues el hilo conductor, no hay duda, es el retorno, la regresión, la restauración. No podríamos hablar de restauración porque aquí no se aplicó plenamente ese paquete neoliberal. No, por eso digo que es mucho más ortodoxo y coherente, que pudiéramos decir que, como lo dijo el compañero anteriormente, bastaría con que el propio Fondo Monetario Internacional, que yo creo que incluso ha renunciado a algunas de estas cosas, porque el paquete tal como se está presentando es el paquete que se aplicó, que se firmó precisamente en la década de los 90, pero que debido a las contradicciones internas en el país, en el seno incluso de la propia burguesía, sectores políticos, y la respuesta popular fue gradual, fue moderado. Este es un paquete absolutamente ortodoxo y ese es el hilo conductor que recorre el programa. Pero también buena parte del programa es el conjunto de acciones que se han concebido o que ellos han concebido para desmontar todo el proceso de desarrollo que ha tenido, institucional, social, económico, que ha tenido el país en la Revolución Bolivariana. Si hacemos un recuento del programa, un porcentaje altísimo tiene que ver con eso, con el desmontaje. Y en ese sentido, plantean claramente allí que debido, aunque no lo dicen expresamente, debido a que hay una correlación de fuerzas políticas adversas en la Asamblea Nacional y en los poderes públicos, al menos hasta el 2015, en esos 3 años ellos intentarán reformar, transformar todo el conjunto de leyes que se han construido para este proceso de transición hacia el socialismo, y hacerlo a través de mecanismos sublegales, de ajustes administrativos, reglamentarios, dicen ellos, que eso es posible, pienso que es absolutamente imposible, de impugnaciones ante el Tribunal Supremo de Justicia, lo cual también resulta inviable. La pregunta que me hago yo entonces, ¿cómo será posible triturar, demoler todo esto que se ha construido en un año o en tan breve tiempo? ¿No? Y por ello, no es exagerado plantearse el escenario, un escenario en el cual, producto de la respuesta popular que indudablemente vendrá, inmediatamente por razones de instinto de conservación elemental, y además agregándole el hecho de que en todo este periodo se ha producido un proceso de organización popular y de elevación de la conciencia política del pueblo venezolano, de politización real, obviamente que va a haber una confrontación que solo va a tener la respuesta de la represión. Represión que irá a fondo y para que sea posible tiene que darse en un estado de excepción. Por eso que un escenario probable aquí, pienso yo, sería, si es que este programa se adelanta, porque fue firmado hasta por Acción Democrática, por COPEI, partidos tradicionales, iríamos entonces a desembocar en una situación similar a la que se vivió pues aquí el 11 de abril, solamente que
en otras circunstancias, con otros actores, con actores internacionales sobre todo, que podrían colocar a nuestro país en una situación realmente difícil, de violencia, de guerra civil, porque dentro de todas esas instituciones a las que me he referido, que ellos van a desmontar, también van a desmontar las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso está plenamente definido allí en este programa. Dicho esto, pues, esta reflexión, pienso que es indispensable la movilización. Y creo que en eso hemos sido sumamente tibios, quizás porque la orientación de la campaña, no sé, se ha centrado exclusivamente en lo positivo, en una primera fase, pues, en no entrar en una confrontación con el candidato de la oposición, y eso permitió precisamente que él pudiera avanzar camuflajeado, ¿no? Buscando generar sobre todo una incidencia emocional, pragmática, aprovechando esos resquicios del descontento popular, del descontento político, que objetivamente existe, está allí, en muchos aspectos, no podemos ocultar. Uno de ellos es el tema de la violencia. Entonces, buscando precisamente enganchar ese descontento en una perspectiva inmediatista, pragmática, que no es otra cosa que la reproducción del sistema mismo, ¿no? Habría que profundizar en algunos aspectos quizás que no se han mencionado acá muy rápidamente, que es el tema de la política internacional, ¿no? Política internacional que, como sabemos, se ha construido sobre la base de un gran proyecto, el proyecto de Bolívar, de la Unión de las Naciones Latinoamericanas y el Caribe, para promover la construcción de un mundo multipolar, que de paso es un mundo que está emergiendo, no lo estamos inventando, ¿no? Es un escenario hacia el cual está migrando el mundo de hoy, con nuevos actores fundamentales que están insurgiendo, como es el caso de China, que según los pronósticos de los expertos económicos, de los últimos informes, para el 2016 pasará a ser la primera economía del mundo. Y con ello todo un proceso de integración comercial y económica que se viene dando en esos bloques, bloque asiático, etcétera, pues, ¿no? Hay una dinámica en la cual quizás hace 10 años, cuando el presidente Chávez planteaba este tema de la multipolaridad, era algo que surgía, algunos lo verían como gallina que mira sal, digamos, ¿no? Como algo extraño, como algo que no nos competía, que no tenía que ver con nuestra propia realidad, nuestro propio espacio. Pero hoy está muy claro que, y eso es expresión concreta de la crisis del capitalismo, que acelera el proceso mismo de multipolarización, la crisis del dólar que se avecina, etcétera, ¿no? No voy a profundizar sobre estos aspectos, pero yo creo que hay un escenario internacional que plantea la lógica de profundizar el desarrollo de la integración latinoamericana y caribeña a varias velocidades. Y ahí hay todo un debate, pues, ¿no? Hay algunos que piensan, por ejemplo, que eso que Venezuela, que nosotros, como revolucionarios, que planteamos un modelo económico diferente, no podemos insertarnos dentro de un espacio capitalista. Bueno, es que el modo de producción es capitalista, ¿no? Mundial. Pero aquí hay un objetivo de carácter político muy importante que ha hecho, por ejemplo, que la UNASUR se convierta en un espacio nuevo donde se da la concertación en temas de defensa, en temas de lucha contra el narcotráfico y la seguridad, ambientales, también económicos, aunque esta agenda, digamos, está en un segundo plano. Más lo tienen otros mecanismos que vienen del neoliberalismo, como es el caso del Mercosur, pero cuya orientación va a depender, por supuesto, de la orientación política de los gobiernos que tengan los países que lo integran, ¿no?
Y evidentemente hay un proceso allí que es importante. Sin embargo, el presidente Chávez, cuando planteó el ingreso al Mercosur, no lo planteó ahora, cuando teníamos una correlación de fuerza favorable, vamos a llamarlo así. Lo planteó hace 10 años, porque hay una claridad política de que la mejor política antiimperialista es la integración, aunque sea con adversarios, pero que son de nuestro espacio, donde podamos ir logrando esa comunicación y nosotros, como agentes políticos, como tales, tendremos la capacidad de influir, como en efecto hemos influido, de eso no hay duda. Ese proceso que ha venido migrando en el Mercosur de cambios internos, donde hay una agenda social, por ejemplo, comunicacional, política, son el resultado de la incidencia de Venezuela. Estas cosas no se planteaban sino hasta el 2006, cuando Venezuela ingresa. Ingresa al Mercosur en aquel momento, no como miembro pleno, pero sí como miembro en proceso pues, de incorporación. De manera que en términos de la política internacional, esta gente está planteando regresar pues, al esquema del 1998. Es decir, una política subordinada, así que aquí no pasó nada, pues, ni en el mundo ha pasado nada. Entonces le pusieron el regreso pues, al grabador y nos vuelven entonces a 1998, nos retrotraen atrás, allí, para plantear una política absolutamente subordinada al imperio norteamericano, imperio decadente, ¿no? En un momento político donde precisamente ha ganado espacio, digamos, los países latinoamericanos con su propia agenda, incluso con la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y todos los mecanismos que se han ido construyendo, el ALBA, etcétera, etcétera, ¿no? Revertir eso, imagínense lo que eso significa, pues es una cosa que tendría un impacto tremendo. Por eso realmente parece inviable políticamente esto que ellos plantean, el descalabro del ALBA, de Petrocaribe, la vuelta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Con todo lo que ello implica, a los organismos de arbitraje internacional para que nos condenen con todos los contratos que están allí procesándose, y por supuesto en la OPEP concretamente hacer el caballo de Troya, que no siempre fuimos, y eso es importante aclararlo, ¿no? Aquí hubo una política nacionalista, la OPEP la fundó Venezuela, y no era Venezuela socialista, ¿no? Y la fundó Venezuela. Pérez Alfonso, recordemos eso, ¿no? Y todo lo que implicó la conformación de esa organización. Ahí hay una tradición histórica. El viraje se produce precisamente en la década de los 90, ¿no? Donde pasamos a ser entonces el caballo de Troya del imperio, de los países consumidores, de la Agencia Internacional de Energía, para destruir a la OPEP. El planteamiento hoy de la MUT es volver entonces a hacer lo mismo. Claro, eso significa, por supuesto, cuchillo para nuestra propia garganta, porque ya sabemos cuáles son las consecuencias. Es bajar los precios del petróleo y eso significa bajar los ingresos petroleros en nuestro país. Y el bajar los ingresos petroleros, por supuesto, tiene unas consecuencias inmediatas. No tengo que decírselo, todos sabemos. Esta economía es una economía dependiente del petróleo, por lo menos por ahora. Y la posibilidad de transformarse está precisamente en el petróleo, de que pueda superar esa dependencia de la renta petrolera. El restablecimiento de las relaciones con Israel, lo plantean abiertamente, ¿no? Ese es un punto que llama mucho la atención, porque en un programa de gobierno estas cosas no aparecen, no deben aparecer, porque son temas de política internacional que primero, supongo yo, hay que generar un proceso para poder tomar una decisión de esa naturaleza, ¿no? Ya ellos tomaron la decisión de restablecer las relaciones con Israel, lo que significa que el sionismo está metido adentro, y eso es un signo muy claro de ese grupo que pretende gobernar este país. Y, por supuesto, la ruptura total con Cuba y con todo lo que significa la cooperación. Para eso no tengo que decirles nada porque el propio candidato fue
el actor principal en la toma de la embajada de Cuba en el golpe de Estado. O sea que la política frente a estas cosas está clara. Cuando Cuba hoy tiene una política de apertura, de consenso, de desarrollo a nivel mundial, con múltiples países, ¿sí? Porque es precisamente ha sido su estrategia para moderar, para evitar que el bloqueo que ha sufrido de Estados Unidos lo afecte, ¿no? Bien, en esos términos, pues, la política internacional no es más que una consecuencia de una orientación que busca la subordinación absoluta a Estados Unidos, lo que implica renunciar a nuestra soberanía, retrotraernos a etapas superadas, porque definitivamente en estos años los venezolanos, si algo hemos conquistado es esa independencia. Por ejemplo, en materia de política exterior, yo recuerdo como representante de Venezuela en la Agencia de Energía Atómica, por allá en el 2005, se votó el tema de Irán. El tema de Irán, donde había claridad a través de los informes técnicos que no había en el programa nuclear iraní, no había ninguna intención del desarrollo de armas atómicas, certificado por los técnicos. Y Venezuela se quedó sola, un solo voto, ¿no? En el directorio de los gobernadores. Nosotros fuimos el único país que votó en contra de esa moción de pasar el caso iraní al Consejo de Seguridad. Es decir, lo cual refleja, pues, definitivamente una posición muy clara. Pero en el tema, por ejemplo, del ambiente, que no se ha tocado aquí, bueno, ellos plantean revocar la ley de pesca, ¿no? Así de simple, ¿no? A pesar de todo lo que significa hoy día, y se ha constatado científicamente, la recuperación de todo lo que es la fauna, de la pesca, los ecosistemas marinos venezolanos y la productividad de la pesca artesanal. Pero además se pretende desmontar el Ministerio del Ambiente, porque se transfieren a los estados y municipios, según este programa, la administración y la gestión ambiental, ¿no? Eso forma parte de una estrategia orientada a disolver el Estado, a debilitarlo, a atomizarlo, de manera de que sea posible eliminar y destruir su capacidad de poder desarrollar un proyecto nacional y de poder ejercer la soberanía plena. Porque en la medida que se dispersa el poder, y aquí no es que yo no diga que algunas funciones puedan, de manera concurrente puedan tener las instancias municipales o regionales, ¿no? Eso es diferente a que funciones como esta pasen a manos, a la decisión de los permisos, de la gestión ambiental de los municipios y las gobernaciones, que están confinados a un espacio local y que están sujetos a lo que llaman la diplomacia de bajo nivel, de segundo nivel, que ejercen la Unión Europea, Estados Unidos, porque ellos les llegan, los embajadores les llegan a los gobernadores, les llegan a los alcaldes, vienen las empresas, hacen los lobbies y logran hacer lo que mejor le conviene, ¿no?, a sus intereses. Y en tema de la política comunicacional, por ejemplo, CONATEL pasa a ser un organismo exclusivamente técnico, se acaba la ley resorte y los medios alternativos, si bien no dice que los van a eliminar, prácticamente establecen una regulación estricta frente a todo lo contrario, a la desregulación de los grandes medios empresariales, que lo dicen también abiertamente. Es decir, es el retorno al latifundio comunicacional, en lo cual todavía existen rezagos, pero que evidentemente hemos avanzado muchísimo, ¿no? En el tema de la seguridad social, bueno, ya lo mencionaron, y en relación al caso de las expropiaciones, ellos hablan de devolver todas las expropiaciones. Sí, ahí eso implicaría pues una reversión, más allá de que uno pueda tener, evaluar en unos casos u otros, pero significa realmente revertir, replantear en términos generales un esquema de devolución de unas tierras que todos sabemos fueron acumuladas ilegalmente a través de la rapiña, porque en definitiva
en este país, la mayor parte de las tierras son del Estado y son ejidos. Ahorita, por ejemplo, en el municipio de Marcano se acaba de reivindicar algo, y es que el Consejo Municipal decidió lanzar un decreto tomando en cuenta la ley de ejido, que es de 1843. Y dijo, bueno, todo aquel que tenga la propiedad, se considere propietario de una tierra, que venga aquí, lo declare y traiga las pruebas. Nadie se presentó. Y en este momento todas esas tierras están siendo ocupadas en obras públicas, en vivienda, en programas sociales, etcétera, etcétera. Es una demostración solamente de cuál es la realidad en nuestro país. Lo que ellos quieren es restaurar esa oligarquía que ha manejado a Venezuela y que acumuló las tierras, digamos, de una manera absoluta, ¿no? En términos de la política militar, aquí es bien importante, ¿no? Ellos prácticamente plantean el desarme, ¿no? Dicen que Venezuela no tiene por qué estarse armando. ¿Para qué? Si es que, ¿de quién nos vamos a defender? Nosotros no estamos amenazados por nadie. Claro, si estamos bajo el ala del imperio militar más poderoso que ha tenido la humanidad en toda su historia, obviamente que no tenemos por qué preocuparnos, ¿no? Pero si planteamos una política soberana de defensa de nuestros recursos naturales y de nuestra capacidad de decidir como pueblo, obviamente que necesitamos tener una capacidad defensiva, no solamente porque no es que nos vamos a enfrentar a ese imperio, pero sí tenemos que tener esa capacidad en cualquier circunstancia y sobre todo basado en la doctrina militar bolivariana, que será también revocada, pues, ¿no? El tema de la unión cívico-militar, la existencia de la milicia, que son conceptos rescatados, porque esto no los inventó el presidente Chávez, realmente vienen de nuestra historia militar que ha sido recuperada, rescatada y puesta en práctica, ¿no? Frente a lo cual, concretamente yo diría que ha desestimulado la acción de factores internacionales que en algún momento han acariciado la idea a través de países vecinos de provocar conflictos armados, ¿no? Esas son situaciones reales, y nosotros tenemos un mar territorial y un territorio muy extenso que evidentemente tenemos que cuidar. Ahora, por supuesto, no hay que preocuparse porque sobre la base de lo que ellos van a hacer, entre comillas, obviamente no será necesario y los repuestos vendrán y nos darán entonces los parapetos para que, digamos, no supeditemos y la misión norteamericana volverá al Fuerte Tiuna a decirnos qué es lo que hay que hacer y nuestros militares volverán a formarse allí para reprimir al pueblo como lo hicieron en el Caracazo. Hay otro aspecto importante que es la reforma del Estado, ¿no? Y que se ha abordado, que tiene que ver concretamente con el proceso de descentralización. Esa es la gran estrategia. La gran línea de acción es diluir el Estado. Y ahí, curiosamente, se le da un gran poder al vicepresidente, a los gobernadores, para tratar de presentar una especie de país federal, cuando realmente nuestra Constitución no plantea eso. Se plantea, hay un Estado, digamos, federal, pero centralizado. Es decir, hay una combinación de las dos cosas, pero donde evidentemente hay una claridad en cuanto a las autonomías que tiene cada uno de los elementos allí en la Constitución. Ellos pretenden pasar por encima de eso y crear una especie de grupos mixtos, y esto tiene que ver con lo que ellos plantean como transición si llegan al poder. Es decir, si llegan al poder no van a gobernar los ministerios, sino que van a crear estos grupos mixtos. Por ejemplo, crearán uno para PDVSA, donde vendrán, por supuesto, los empresarios del sector a participar, a definir la política petrolera y a definir la administración de nuestros recursos naturales. Allí plantean la reversión de los contratos, ¿no? La vuelta a la apertura petrolera. Allá hablan, por ejemplo, de los llamados campos maduros, petróleo, que como sabemos fue una de las más grandes estafas a partir de un mecanismo que llamaban el sistema de ganancias compartidas, que suponía que allá habían 100.000 barriles diarios, como ustedes saben, allí cerca de Maracaibo, en la zona del lago, y que entonces, sobre esa base, establecieron un esquema donde a medida que aumentaba el precio,
las ganancias iban para el contratista en este caso. Bueno, resulta que había 600.000 barriles diarios, ¿no? No había 100.000. Esas son realidades, pero ellos como que si no hubiera pasado el tiempo vuelven otra vez a plantearse el retorno a eso. En el tema energético es particularmente grave, porque es la privatización de la red eléctrica nacional. Desconocen completamente el plan de inversiones que se viene haciendo, porque toda su estrategia se basa en eso. Se sitúan en 1998, dicen aquí no se hizo nada, y a partir de ahí entonces replantean el paquete neoliberal. Es por eso que yo quiero hacer un planteamiento aquí. Yo creo que el llamado que hizo el presidente Chávez, en el sentido ahora de que es necesario desenmascarar el contenido del programa, de que es muy importante que la gente pueda medir los impactos de ese programa, que es lo que más va a evaluar. Yo quisiera proponer, no sé si este es el espacio donde debo hacerlo, pero como está Annalisa aquí, que es la directora nacional del PSV, me atrevo a hacerlo, el organizar en estos días que quedan, de manera muy intensa a nivel nacional, que hagamos una serie de foros abiertos, donde invitemos a esos movimientos de los sectores medios, a todos los sectores, a todo el que quiera venir, y le demos, digamos, movilización de medios de comunicación, porque en cada uno de los estados hay emisoras comunitarias, hay espacios donde es posible replicar este mensaje y centrarlo fundamentalmente en lo que significa este programa, además de todo lo que se ha dicho respecto de un discurso falso, mentiroso, no solamente que es falso porque él mismo es falso, cuando pretende olvidar su propio pasado y decir aquí no ha pasado nada, sino que también es falso y la manera subrepticia como viene tratando, yo diría hasta torpe, de engañar al pueblo, a ese pueblo que está descontento, que está indeciso, pero que definitivamente es decisivo para la victoria el 7 de octubre. Nosotros tenemos la obligación de ir allí y a la gente no se le va a captar solo organizando el 1 por 10, eso está bien, ese es el mecanismo operativo, es la estructura, pero tiene que haber un planteamiento político y ese planteamiento político debe hacerse con un despliegue nacional de manera de que podamos multiplicar en universidades, en todos los espacios, y hay mucha gente aquí dispuesta a eso, yo me anoto particularmente para trabajar en eso, de manera de que podamos multiplicar el mensaje. Yo creo que si nosotros logramos eso, con el evento de hoy, pues hemos tenido un logro muy importante. Muchas gracias.